sino que hoy el acoso ha tomado acercarse más a las personas a través de dispositivos en los cuales cada día la persona tiene más cercanía, más dependencia, pero tiene menos control del mismo. Entonces aquí la importancia de hablar de este tema. Cuando estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando que hoy es un fenómeno que es mundial. Existen, por ejemplo, informaciones científicas donde en Europa cada día es más preocupante y más alarmante los niños, los adolescentes y los adultos que son víctimas de acoso en línea, y nosotros los países de América Latina no estamos tampoco exentos de esto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un instituto específicamente nada más para estudiar el ciberacoso. Por ejemplo, en el 2017 la UNICEF reporta que de estudios que se han hecho, el 41% de los adultos de Estados Unidos han padecido de ciberacoso. Cuando estamos hablando de ciberacoso, estamos hablando de personas que se dedican a burlarse, a intimidar, a amenazar, a chantajear, a difamar, a tratar de excluir a niños, adolescentes, incluso adultos de grupos, a tratar de generar, por ejemplo, peleas y contiendas entre personas, pero con la característica de que nunca la persona que es víctima de ciberacoso sabe realmente quién es el que lo está haciendo. Generalmente el ciberacoso, una de las particularidades que tiene es que el depredador, la persona, el instigador, nunca da su perfil real. Y entonces es por eso que el ciberacoso se ve muy frecuente entre compañeros, entre personas que son amistades o entre personas que no se conocen, pero que hay alguien que está interesado en dañar intencionalmente a otro de manera repetida, con intención, por ejemplo, de tratar de lograr una ganancia secundaria a través de esto, que muchas veces está relacionado con tener incluso deseos sexuales con esa persona. Cuando vemos ejemplos del ciberacoso, estamos viendo, por ejemplo, que hoy es muy frecuente en la adolescencia o en niños que hay un instigador que trata de convencer a niñas, a niños o adolescentes, varones o mujeres, por ejemplo, para que le muestre sus pechos, en el caso de la mujer. En otras ocasiones para que pueda desnudarse completa, ya sea niño o niña, o adolescente, varón o mujer, pero después empieza un chantaje que en muchas ocasiones cuesta la vida. Una de las características que tiene el ciberacoso cuando se ha dado, por ejemplo, entre adolescentes, es que es un método para tratar de denigrar la imagen de la persona, y es un continuo que la persona que es víctima en muchas ocasiones no sabe cuál es el fin que va a tener esto. Generalmente comienzan, por ejemplo, brindándole solicitudes de amistades, ya sea por las redes sociales o ya sea a través del WhatsApp, o sea por un mensaje de texto, por correo electrónico, y una vez que la víctima da sus datos personales o comienza una conversación con una persona que desconoce pero que cree que tiene buenas intenciones. Resulta muy amable, ¿no? Muy amable, esa es una de las características, que resulta muy amable y muy empática. Después, ya que le da la información que la persona quiso, entonces a partir de ahí comienza la pesadilla. Tenemos experiencia de adolescentes que en un día enviaron una foto que pudo haber sido comprometedora o un mensaje que pudo haber sido comprometedor, y a partir de ahí se ha enterado una población completa. Estamos hablando de población, imagínense, estamos hablando de que una persona puede tener, por ejemplo, 3.000, 4.000 seguidores, 3.000, 4.000 amigos, y cuando tú difundes una foto son 3.000, 4.000 personas, pero esas 3.000, 4.000 personas con que se la difundan a una sola persona, ya es el doble de las personas. Entonces estamos hablando que ya es algo extremadamente preocupante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que han sido víctimas de acoso, por ejemplo en niños y adolescentes, primeramente no dicen que están siendo acosados. Generalmente no le dicen a los padres o no le dicen a los amigos, a alguien de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien envía una foto así o dice un mensaje que puede ser de alguna manera comprometedor, sabe que está haciendo algo que no es correcto, pero una vez que ya lo hizo no sabe cómo salir del temor. Doctor, esto es peligroso porque ahora los niños el acceso al internet, a un teléfono y todo, lo tienen, es fácil. Es un problema terrible, o sea, sobre todo porque ya los padres, por ejemplo, le dan teléfonos a los hijos desde que tienen 12 años, 13 años, 11 años.
Yo he visto niños, por ejemplo, con 11 años que tienen un Samsung A6, por ejemplo, y estamos hablando que es un teléfono de una gama bastante alta, donde puede tener acceso a una cantidad de información extrema, con una rapidez extrema, y con esa misma rapidez también llega toda la información negativa a todos los contactos. Entonces, una vez que ya la persona empieza a ser víctima de esta difusión de los mensajes o de fotos o cualquier otro tema, ya comienzan un bullying que se hace evidente por esta persona en cualquier lugar donde esté. Y viene con eso otro problema para el joven, o para el niño, ¿no? Así es, porque entonces todos se empiezan a reír de él, las personas lo empiezan a chantajear, se empiezan a burlar. La víctima comienza a sentirse sola a pesar de estar rodeada de gentes, ¿sí? Y es peor sentirte solo a pesar de estar rodeado de personas que sentirte sola porque realmente no tienes a nadie al lado. Doctor, ¿pero qué hacer frente a esta problemática mundial? Lo primero es cómo prevenirlo. Tenemos que lograr que nuestros hijos, las personas que estén alrededor de nosotros, sepan que no pueden aceptarle solicitudes de amistades en las redes a nadie que no conozca. No deben hacerlo. En segundo lugar, se debe intentar no transmitir ninguna información personal detallada de nada en las redes sociales, ni en el Facebook, ni en el WhatsApp, ni por mensaje de texto. No brindar ningún tipo de información. Cuando se vaya, por ejemplo, a enviar un correo electrónico a alguien y se vaya a enviar copias a otras personas, tratar de hacerlo con la copia oculta, que es la que sale cuando vas a enviar una copia del mensaje a alguien, están dos C, que dice C, y está una que es CCO. Esa CCO es la copia oculta. Eso permite que cuando envías el mensaje, la persona, el destinatario que se lo envía, no sabe cuáles son las personas, el resto de las personas que le enviaste copia. Y una de las pautas más importantes es que todos los padres, los abuelos, los tíos, las personas que estamos alrededor de los adolescentes y los niños, tenemos que supervisar qué están viendo nuestros hijos en las computadoras. A veces, o en el teléfono, a veces pensamos que los hijos, ya sean niños o sean adolescentes, lo único que hacen es jugar cuando pasan mucho tiempo en las computadoras, pero no siempre es así. En muchas ocasiones los hijos lo que están es preocupados porque no saben cómo salir del problema de un ciberacoso. Y lo vemos que están 3 y 4 horas y pensamos que están o estudiando o están, por ejemplo, jugando. Y muchas veces no le hacemos caso a esto porque es más tranquilidad para el adulto, que le permiten hacer las cosas que necesita hacer, pero muchas veces puede existir un ciberacoso de meses, de años, con lo que el hijo puede estar sufriendo, un sobrino o un nieto. Y cuando el ciberacoso se hace patente, llega un momento que el paciente genera una ansiedad y una depresión importante que lo puede llevar a la conducta suicida. Y es decir, aquí ya necesita un tratamiento también, aquí, ¿no? Aquí, por supuesto, una vez que ya se identifica esto, lo primero que les recomendamos a los adolescentes, a los niños, a los padres, que cuando sospechen que hay un ciberacoso no se queden callados. Primero, les aconsejamos que no respondan mensajes que les envíen. Pero cuando le envíen un mensaje de acoso, donde vaya a haber burla, donde vaya a haber denigración de la persona, que sí traten sobre todas las cosas de notificar a la policía o a una persona que los pueda ayudar. En segundo lugar, tratar por todos los medios de que la persona sienta que tiene ayuda, que no está solo, y que esto se pueda difundir y se pueda, aunque no sea a uno mismo, si es a otra persona, poder hacerlo también. ¿No es fácil para un padre de familia poder detectar que su hijo tiene este problema? No es fácil, sobre todo cuando no existe cuando no existe el hábito de estar pendiente de qué hacen nuestros hijos. Porque cuando existe el hábito de estar pendiente y estamos en la casa y estamos mirando qué es lo que está haciendo el hijo, se recomienda que las computadoras no estén en lugares que no sean visibles. O sea, en lugares donde están a veces los cuartos. Que le llame enseguida la atención y ya quiere estar en la computadora. Claro, porque a veces incluso también los padres tienen las computadoras de los hijos en los cuartos donde los hijos se cierran. Es importante que las computadoras estén en lugares visibles donde el padre pase y pueda observar. Ya una vez que se detecta el ciberacoso, es importante llevarlo a un especialista, porque es seguro que ese adolescente que está siendo objeto de bullying en línea está deprimido. Necesita un tratamiento. Por supuesto, porque ese chico pierde su grupo de pertenencia. Un chico que es objeto de acoso en línea y que después se hace público y notorio para todo el mundo, ya deja de ser el chico que normalmente era para los demás, porque empieza a perder su grupo de pertenencia, y si empieza a perder su grupo de pertenencia, ¿para qué necesita ir a un lugar? Además, donde quiera que él vaya, siempre va a estar su imagen denigrada. Ha habido momentos donde se han establecido ciberacoso, donde le han publicado fotos que lo han puesto
puesto hasta para portadas de páginas web. Imagínense las portadas de páginas web con una imagen que puede ser comprometedora para cualquier adolescente o cualquier persona, es destruir a una persona psicológicamente, y muchas personas han llegado al suicidio. Entonces, antes de que esto ocurra, es importante llevarlo a un especialista para llevar un tratamiento adecuado y que pueda tener solución el caso que sea.